Vayan a sus Biblias. Mateo 8, versículo 28. Mateo 8, 28. Y vamos a ir en algunos minutos. En nuestro texto esta mañana veremos el continuo avance del reino de Cristo. Comenzamos esto en el capítulo 8. El Señor Jesucristo nos está enseñando que el reino de Cristo será cuando esté reinando en la tierra. Y esta mañana vamos a ver que Él es rey sobre demonios. Hace unos años atrás, Halloween cayó en el Día del Señor. Así es que el domingo por la noche prediqué un mensaje sobre ese tema. Traigo eso porque falta una semana. Más importante porque en nuestro texto esta mañana veremos un grupo de personas que están experimentando vivir un Halloween real. Uno de terror, uno de oscuridad, uno de horror. Este tópico vale la pena volver a visitar. Es como aquellos que afirman ser leales al Rey de todos los reyes. Aquel que es el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. Así es que pensé, dado las observaciones de esta mañana, quiero revisitar esto y hacer algunas observaciones sobre Halloween. Y luego era esta escena en Mateo 8 en la que se está viviendo un Halloween real. Mi propósito no es tratar de no crear algún tipo de estándar legalista falso sobre Halloween. Hay muchas tradiciones que tienen raíces paganas y ocultistas. Los días de la semana llevan nombres de los dioses paganos y no puede alejarse de ello. O tengo una cita 3 días después del Día del Señor. No podemos usar esas palabras. El árbol de la Navidad fue originalmente antiguo un símbolo de fertilidad. Y sin embargo se ha convertido en una representación de la Navidad y de donde se ponen los regalos. Como cristianos estamos rindiendo homenaje a un antiguo dios pagano de la fertilidad, ¿verdad? No consideramos pagano lo que hacemos. Estamos juntándonos, no lo consideramos, simplemente nos unimos a un evento cultural y no honra nada que sea bíblico. Mi propósito es repasar algunas verdades de las Escrituras relacionadas con Halloween y con suerte animarte, especialmente si estás criando hijos en este momento. Simplemente quiero considerar una pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia en Corintios, 2 Corintios 6, 14. ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Para recordar que cuando Jesús vino, Mateo 4, 16, cita Isaías 9, cuando dice, el pueblo que habitaba en las tinieblas vio una gran luz. Para recordar que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, exclamó proféticamente que el propósito de Juan era señalar a las personas hacia Cristo y así dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, Lucas 1:79. Que Juan 1:5 dice que la venida de Cristo es que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Que hablando de Jesús, Juan 3:19 dice, y este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No vamos a dar papeles de cómo sobre Halloween, sino más bien señalar un principio mayor que Halloween representa, el principio de seguir la cultura contra actuar de acuerdo con nuestra nueva naturaleza que está en Cristo. Usted tiene que decidir su propia conciencia de lo que significa para su familia con respecto no solo a Halloween, sino a todas las prácticas culturales icónicas. Muchas de qué escoger. Yo solo quiero repasar algunas verdades sobre Halloween en las Escrituras, pero vamos a familiarizarnos un poco con Halloween. Primero, la palabra Halloween se deriva del término All Hallows Eve, que significa el 31 de octubre. El Día de Todos los Santos o el Día de Todos los Santos es el día siguiente, 1 de noviembre. Por tanto, Halloween es la víspera del Día de Todos los Santos. La mayoría cree que los orígenes de Halloween se remontan a la antigua Irlanda y Escocia alrededor de la época de Cristo. El 31 de octubre, los pueblos celtas celebraban el día porque era cuando los pastores trasladaban a sus animales a graneros y corrales y se preparaban para pasar el invierno. Este era el momento de las cosechas. Este cambio anual de la estación y estilo de vida estuvo marcado por un festival llamado Samhain, pronunciado Samhain,
cerda rima con vaca, que significa fin del verano. Había muchas supersticiones asociadas con esta época de cambios, incluida la creencia en hadas, en los espíritus de los muertos deambulando buscando cuerpos para habitar. Mantengan en mente, no hay nada verdad bíblica disponible para ellos, así es que no tenían creciendo en Israel. No tienen una Biblia, así es que creen toda la chatarra que viene hacia ellos. Como los vivos no querían ser poseídos por espíritus, se disfrazaban en este tiempo y desfilaban por las calles con vestidos, haciendo ruidos fuertes para confundir y ahuyentar, según ellos, a los espíritus. Además, el año nuevo comenzaba para los celtas el 1 de noviembre. Por lo tanto, se creía que el día de Sanaín era un día en que no pertenecía ni al año pasado ni al venidero. Y como estaba en medio, ese día reinó el caos. Las bromas pesadas eran comunes en ese día. Más tarde, del siglo V, cuando la Iglesia Católica se desarrolló y se mudó a la zona, en lugar de agregar un nuevo día para celebrar, se hizo cargo de la celebración de Sanaín. El 1 de noviembre se convirtió en el Día de Todos los Santos. Donde se honraba a todos los santos de la Iglesia Católica. Octubre 31 fue el Hallows Eve, que se convirtió en Halloween. Posteriormente se desarrolló una costumbre en la que la gente iba de puerta en puerta el 2 de noviembre pidiendo pequeños pasteles a cambio de la promesa de orar por algunos de los familiares fallecidos en casa. Por tanto, surgió la creencia ocultista mezclada con el cristianismo apóstata. Surgió de la creencia religiosa de que los muertos estaban en un estado de limbo antes de ir al cielo o al infierno y que las oraciones de los vivos podían influir en el resultado. Esto puede haber sido el precursor del truco de trick or treat. El jack-o'-lantern aparentemente proviene del folclore irlandés sobre un hombre llamado Jack, según que él engañó al diablo para que trepara a un árbol. Una vez que el diablo estuvo en el árbol, Jack talló una cruz supersticiosa en el tronco evitando que el diablo según bajara. Luego el diablo hizo un trato con Jack para no permitirle ir al infierno después de su muerte, si tan solo Jack quitara la cruz del árbol. Después de la muerte de Jack no pudo ir al infierno y no pudo ir al cielo. Él se vio obligado a vagar por la tierra con una sola vela para iluminar su camino. Y la vela se colocó en un nabo para que siguiera encendida por más tiempo, no una calabaza. Nadie sabe agarrar sus... Cuando los irlandeses llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, adoptaron la calabaza en lugar del nabo. Junto con esas tradiciones trajeron la idea de algunos consideraban que el gato negro era un espíritu reencarnado que tenía habilidades proféticas. Entonces parece que los orígenes de Halloween son una mezcla de la antigua superstición ritual céltica, pagana, y las primeras tradiciones católicas, todas mezcladas. Algo así como algo secretivo, mensaje. Y lo creas o no, existe todo un campo de estudio sobre la psicología de Halloween. No sé quién cree que no estudiaba, pero alguna gente lo hizo. La psicología secular no tiene respuesta a cuestiones eternas como el pecado, salvación y la santificación. Pero en ocasiones los psicólogos han hecho observaciones útiles sobre el comportamiento humano y aunque no tienen soluciones ni cura, las observaciones pueden ser instructivas. Una observación popular es que Halloween, junto con otras aterradoras como películas de terror o casas encantadas, brindan a las personas una forma de simular miedo. Practicar tener miedo sabiendo que en realidad estás a salvo. Las palabras es una forma de experimentar miedo sin consecuencias ni costos reales. Otro psicólogo ve que esta observación desde una perspectiva más terapéutica. Halloween da permiso a las personas para expresar y abordar sus sentimientos y preocupaciones sobre la muerte y el miedo mismo. El mismo psicólogo ha observado que en Halloween los límites sociales e incluso los morales se dejan de lado para permitir que cosas como la muerte, asesinato y violencia se vuelvan normales, sin mencionar empujar los límites de la inmoralidad sexual. Todos hemos notado que Halloween resalta cosas que presentan cosas que la humanidad teme, arañas, murciélagos, esqueletos, que representan la muerte, cementerios, escenas de muerte y violencia.
Un psicólogo llamó a Halloween una forma de terapia de extinción masiva del miedo. Una forma de desensibilizarse al horror real que representan los fantasmas, brujas, muerte y asesinato en nuestra propia inmortalidad. Que la manera de enfrentar nuestras propias muertes inminentes es fingir y sentirnos cómodos con ello. Un investigador escribe: Halloween nos permite explotar de forma segura nuestros miedos y violar las normas sociales por una noche, que nos permite lidiar con nuestros miedos, acercarlos y abrazarlos. Específicamente, Halloween nos ha permitido entender la muerte como el resultado final e inevitable de la vida. En la noche de Halloween podemos superar nuestro miedo a la muerte, acercando aquellas cosas que nos desconciertan y asustan. Una de las partes más importantes de nuestras costumbres de Halloween es usar disfraces y máscaras. De hecho, existe un término psicólogo acuñado por los alemanes sobre el uso de máscaras, Maskenfreiheit, que significa libertad de usar una máscara. De que cuando estás usando la máscara tienes la libertad de dejar atrás tu identidad y actuar de maneras en las que normalmente nunca lo harías. Generalmente eso se interpreta como libertad para actuar de una manera más oscura e egoísta, ya que la máscara borra tu responsabilidad por tus acciones. Esa es la idea detrás de la antigua tradición de las fiestas de disfraces o bailes de disfraces, que pueden ser alguien diferente de quien soy. Puedo ser grosero, provocativo, puedo decir cosas que normalmente no diría. El uso de la máscara sirve para deshumanizar a alguien y permitirle transformarse en otro tipo de persona sin miedo a las consecuencias. Y una nota, es una forma de tapar la imagen de Cristo. Nuestra cara representa la imagen de Cristo. Incluso los psicólogos seculares consideran que Halloween tiene un significado que va más allá de la diversión y los juegos. Lo ven como una forma de jugar con la inmortalidad y el pecado sin consecuencias, y una forma de intentar enfrentar el horror de la muerte, insensibilizándola a ella, que no es tan malo. Nuestra cultura Halloween ha comenzado a presentar imágenes cada vez más espantosas, ocultistas, y claro, los más icónicos: zombies, muerte, asesinatos, brujas, fantasmas. Vamos a hablar de fantasmas por un momento. Al final del reinado del rey Saúl, el primer rey de Israel, es poderoso, pero en este momento los filisteos han reunido una fuerza enorme y Saúl está aterrado. Dios lo ha abandonado desde hace mucho tiempo. En lugar de buscar al Señor, Saúl busca una Miriam, una bruja, una mujer que intenta hablar con los muertos y tratar con lo oculto. Saúl quiere, ella evoque el espíritu del profeta Samuel. Está muerto. Y Samuel, cuando estaba vivo, quería establecer y tener influencia sobre Saúl y corregirlo, mantenerlo en línea. Así es que esta mujer hizo cualquier encantamiento ocultista y espeluznante que hizo para supuestamente hablar con los espíritus de los muertos, pero esta vez hubo un giro. Esta vez realmente funcionó. Todo bajo la soberanía de Dios, por supuesto. Estaba conmovida y aterrificada, porque tiene un fantasma real ante su vista. Y estas son malas noticias para Saúl. El espíritu de Samuel le dijo a Saúl que el día siguiente Saúl moriría. No que se uniría Samuel para estar con el Señor, sino que se uniría Samuel en la muerte. Las historias de fantasmas que acechan a los vivos son infinitas. Se dice que algunos son terribles asesinatos que aún crean caos en la tierra. Otros aquellos que deambulan por la tierra porque algo en su vida no se completó. Dicen también que permanecen algunos significativos, como el famoso conceptivo de la casa embrujada. Pero ¿cuáles son los hechos bíblicos acerca de los llamados fantasmas o espíritus, acerca de estos espíritus de muertos? Aquí están los hechos. Los espíritus de los muertos no vagan por la tierra. La bruja o la medidora de Endor quedó impactada cuando Samuel realmente apareció. Esto fue una excepción para los propósitos de que Dios le hablara a Saúl por última vez. Isaías 14 nos dice que incluso los grandes reyes de la tierra van inmediatamente al Sheol, llamado Hades en el Nuevo Testamento, el lugar de tormento que espera el juicio de Dios, diferente del infierno que será poblado en el juicio final, o el lago de fuego. Isaías dice: cada espíritu
no a deambular sobre la tierra. Segundo hecho, no puede hablar con los espíritus muertos, no puede hablar con fantasma. En la parábola de Lucas 16, el hombre rico está en los Hades de un gran abismo, con Abraham en el paraíso pero justo muerto Lázaro a su lado. El hombre rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro de regreso a la tierra para advertir a los hermanos del hombre rico que no vengan a este lugar de tormento. Pero nota, el espíritu del hombre rico no puede comunicarse con los vivos. Es imposible. Ahora, podría decir, pero hay innumerables historias de personas que ven fantasmas. Tiene que ser cierto. O historias de gente que miran muertos, hablando a los muertos, o rituales ocultistas que lo han demostrado. No, lo único que prueba es que existe un poder lo suficientemente grande como para simular la comunicación con los muertos. Y eso, por supuesto, solo puede ser poder satánico. Tercer hecho, los espíritus muertos han terminado de interactuar con este mundo debido al pecado. Hebreos 9:27. Han terminado de interactuar. Hebreos 9:27, y como está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. La muerte es el resultado del pecado en el mundo como parte del juicio de Dios. Si escucha bien, o un llamado fantasma interactúa con el mundo de cualquier manera, es decir, que está maldiciendo, se deshace parcialmente simplemente por el poder de la persona muerta misma. Esto no es posible. No es posible. Entonces la realidad bíblica es que los espíritus de los muertos están con el Señor o están esperando juicio. Y en general nuestro juego cultural con el concepto de fantasmas realmente niega la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte y otorga a los llamados fantasmas un poder simplemente que no pertenece a los muertos. Están completamente sin ayuda e impedibles mientras esperan el juicio en el Hades. Por supuesto, la otra imagen icónica de Halloween es las brujitas. Esta palabra bruja proviene de la palabra anglosajona Wicca. Obtenemos bruja como forma de femenina y mago en forma masculina. Pero se usa bruja para masculina y femenina. Pero históricamente se ha utilizado tanto para hombres como mujeres. En el Antiguo Testamento no existe una palabra para bruja. Simplemente se define como mediado conceptos tales como, es decir, usar drogas, mezclas químicas, como supuestas cualidades mágicas, adivinación, intentar predecir el futuro mediante magia o profecías falsas. Antiguas Biblias en inglés usan la palabra bruja, pero es más exacto hablar de que había brujería y adivinación. Se hace la brujería y adivinación. La ley de Moisés era clara. Éxodo 22:18. No dejarás vivir a la hechicera. Se trataba con la muerte. En el Nuevo Testamento, tanto brujería como adivinación se consideran como parte de brujería. Gálatas 5:20 dice que las personas que practican brujería no heredan el reino de Dios. Palabra griega que vamos de fármaca, farmacia, que se refiere específicamente al uso de sustancias para lograr algún efecto con fines perversos egoístas. No verán el reino de Dios. En la iglesia medieval, que finalmente apostató por completo hacia lo que hoy conocemos como catolicismo romano, la superstición y el tremendo miedo al diablo, eran muy prominentes. Era lo típico. Esta iglesia realmente enseñaba que los seres humanos estaban bajo el dominio y el control del diablo hasta que el diablo fue expulsado en el bautismo. Que una vez que estás bautizado, que se salió el diablo. Así es que según ellos bautizaban a los niños por esta razón. Debido a para que no tuviera poder sobre mis niños, así es que vamos a bautizarlos. Y debido a la falta de una teología sólida, bíblica, de una comprensión de la doctrina de la regeneración, la nueva vida en Cristo, porque históricamente desde los antiguos babilonios, griegos y otras culturas antiguas, la mayoría de las brujas eran mujeres. Así es que pseudo fe, falsa, miedo y supersticiosa comenzaron a manifestarse en la persecución de las mujeres sospechosas de ser brujas. Alrededor de 9 millones de mujeres fueron asesinadas porque se sospechaba que eran brujas. Así es, ¿cuál es la solución de toda esta brujería? Sea oficial,
de lo que dice la iglesia, o atentar en manipular a un tipo de nueva realidad, o lo que estaban haciendo Simón el mago en Hechos 8. ¿Cuál es la solución? La brujería de todo tipo es un intento de tener poder y control fuera de la soberanía de Dios. Puede ser descarado como intento de poder demoníaco para sus propios beneficios, simplemente propósitos para atribuir buena fortuna a cualquier fuente que no sea de Dios. Es una posición arrogante y rebelde total contra Dios, y como cualquier otro pecado, ¿cuál es la solución para todas las formas de brujería? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente sumisión, sujeto al Evangelio de Cristo. Todo el concepto de la brujería representa intentos antiguos y paganos de eludir al verdadero Dios viviente y de utilizar el poder demoníaco con fines egoístas e incluso violentos y malvados. Que las brujas de nuestro mundo, ya sean las que realmente se llaman a sí mismas brujas, o aquellas que rechazan el poder de Dios en Cristo por cualquier otro, así llamado, Gálatas 5:20 dice que no heredan el reino de Dios como Ariana Grande. Esto no es lindo, no es una pequeña historia agradable. La historia de la brujería es la historia de personas destinadas al infierno porque querían poder en lugar de recibir el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Y Halloween celebra este tipo de cosas: espíritus, fantasmas, brujas, muerte. Y vemos que pasa todo esto en Apocalipsis 20. Registra el juicio gran trono blanco de Cristo, el juez. A los no salvados de todos los tiempos, de todas las edades, los muertos no salvos de todas las edades resucitan. ¿Por qué? Para tener un vehículo mediante un cuerpo, el cual pueden experimentar el juicio de Dios para toda la eternidad. Apocalipsis 20:15. Y si el nombre de alguno no se encuentra escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. ¿Qué tiene que ver con Halloween? No más espíritus, más fantasmas. Toda la humanidad, ya sea salvada o perdida, estará en cuerpos de resurrección. Cuerpos de resurrección. Los perdidos no serán espíritus eternos que vagarán pacíficamente por la tierra para siempre. Los perdidos no han ido a un lugar mejor. Los perdidos no están cuidando a sus seres queridos. Los perdidos no son liviados de las cargas y dolores de esta vida. Los perdidos no son espíritus o fantasmas sin sensaciones físicas. ¿Y qué pasa con las brujitas? En esencia, la brujería es cualquier intento de manipular poderes con fines egoístas, incluso perversos, para evitar el poder de Dios, evitarlo, y utilizar el poder demoníaco para dar la apariencia de una verdadera habilidad sobrenatural, magia negra, etc. Si lo puedo poner de esta manera, la brujería es negación del poder de Dios y el intento de uso de cualquier otro tipo de poder para propios fines. En finalidad, describe cada persona que niega a Cristo es culpable de ese pecado. Entonces, ¿qué sucede con la brujería en el gran trono blanco? Con el intento de utilizar cualquier otro tipo de poder. Y si el nombre de alguno no se encuentra escrito en el libro de la vida, es arrojado al lago de fuego. No más brujitas. Si los psicólogos están en lo cierto que nuestra cultura utiliza para intentar aceptar y enfrentar la muerte y para insensibilizar a la cultura ante la certeza de la muerte, entonces yo llamaría esto un engaño horriblemente perverso. Intentar suavizar la realidad de la muerte al próximo gran trono blanco. En cambio, recordamos la pregunta que hizo Pablo, 2 Corintios 6:14, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ahora, digo todo esto, nos encontramos con un grupo de personas que estaban viviendo un Halloween real, de terror, uno de oscuridad, uno de horror. Y la respuesta a este terror y horror acaba de aterrizar en la orilla de un barco. El que está dando un avance de su reino venidero, Jesucristo mismo. Vamos a utilizar Mateo 8, versículo 28, organizar nuestro tiempo al resto. Solamente le voy a dar 4 razones por las que el mundo necesita un rey poderoso y salvador. 4 razones que necesita un rey poderoso, todopoderoso y salvador. Primera, necesita la revelación del desamparo sobrenatural. La revelación del desamparo sobrenatural. Versículo 28. Cuando llegó a la orilla,
a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en una gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Contexto: Jesús acaba de calmar la tormenta, la mayor demostración de poder hasta el momento. La prueba de su identidad continúa acumulando ahora en una demostración masiva de su autoridad sobre el mal y la opresión espiritual. Jesús sale de la barca e inmediatamente Jesús es recibido por un hombre endemoniado que vive entre las tumbas, cavernas en las colinas. Las personas más pobres vivían allí. Los Gadarenos, en otro nombre los Gerasenos, mismo lugar, es una orilla sur del mar de Galilea, en el área conocida como Decápolis, que significa 10 ciudades, ciudades helenísticas, un grupo de 10 ciudades, una población probablemente por gentiles, no son judíos. Noten, la actividad demoníaca era desenfrenada, especialmente mientras Jesús estaba en la tierra. La Biblia registra la mayor actividad demoníaca en la tierra en 2 puntos. Mientras Jesús estaba en la tierra y justo antes de que regrese una vez más en el libro de la Revelación. Este relato del ministerio de Jesús está registrado en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 5 y Lucas 8 se destaca un hombre endemoniado en lugar de 2. Uno de ellos se aborda específicamente en Marcos y Lucas cuando Jesús pregunta el nombre del demonio que se da como legión, que significa muchos demonios habían entrado en este hombre. No era un error. No es incomún, no es raro en las escrituras que una persona es más probablemente o importante para la historia. Solo una persona era destacada. Uno de los hombres demonios tendrá una respuesta única a lo que Jesús hará, por lo que en Marcos y Lucas él es el que aparece. Entonces, por ejemplo, para entender, si dijera: hoy vi a Juan Jacobos, pero su esposa estaba con él, es claramente que en un caso que vi a Juan hoy, simplemente aclarando. En el profeta de Mateo, en su evangelio, resalta este poder real de Jesús. Y por eso en el relato de Mateo, él da la dinámica completa de 2 hombres salvajes poseídos por un demonio siendo confrontados por Jesucristo. Estos hombres eran extremadamente violentos, que nadie podía pasar por ese camino. Marcos destaca que a menudo los habían atado con cadenas y grilletes, y los hombres lo habían destrozado, quebrado, una fuerza física sobrenatural increíble. En Marcos los hombres gritaban constantemente y se cortaban con piedras, se hacían lastimaduras. Lucas destaca que los hombres están desnudos, ya que se han rompido la ropa, viven como animales. Lucas explica que algunos habían intentado mantener a los hombres bajo vigilancia porque nadie podía atarlos, pero al menos fueron conducidos por los demonios a lugares desolados fuera de las aldeas. De hecho, vivían en las tumbas. Esto ilustra a nosotros en el espíritu oscuro que se le llama demonios. Es real. Y por hecho, le voy a dar unos conceptos sobre demonios, espíritus inmundos, de saber lo que estamos tratando. Primero, fueron creados como ángeles de Dios, pero siguieron a Satanás en rebelión contra Dios. Se les llama los ángeles del diablo, en Mateo 25:41. Segundo hecho, son seres espirituales que están en guerra con Dios. Son espirituales y están en guerra con Dios. Tercero, se les ha dado una cierta cantidad de poder sobre la humanidad, capaces de hacer cosas sobrenaturales, capaces de falsificar incluso los milagros hasta cierto punto. Reconocen a Jesús como Dios. Cuarto, y se ven obligados a identificarlo con precisión. Quinto, son los principados y potestades contra los cuales luchamos como cristianos, Efesios 6:12. Pero no vivimos con temor de ellos. Los cristianos deben tenerles temor. 6. No son espíritus de humanos que han vivido antes, o que andan deambulando. No son fantasmas vagando por la tierra, Hebreos 9:27. 7. Son responsables de los que a veces se llama actividad paranormal, actividades demoníacas. 8.
A veces eligen dominar completamente el alma y el cuerpo de un hombre humano y pueden causar incapacidad para hablar, ceguera, convulsiones, aún locura, pero solo al incrédulo. Solo al incrédulo. Un cristiano no puede ser completamente dominado de esta manera, porque el Espíritu Santo reside en el ser cristiano y no comparte su habitación. Pero el cristiano puede sucumbir a las tentaciones de pecar, que pueden ser arregladas demoníacamente, preparadas. Hoy, Jesús distinguió claramente entre enfermedad física y posesión y control demoníaco. Y un hecho más. El no cristiano, el inconverso, es completamente vulnerable a la actividad demoníaca, porque no hay nada que lo libre, lo cubra. Una demoníaca abierta o encubierta o cubierta. Su única solución es el Evangelio de Jesucristo. Arrepentirse del pecado y ser liberado de los poderes de las tinieblas por medio de la sangre del Señor Jesús en la cruz. Sin pociones mágicas, ni exorcismos, incienso, ni sacar crucecitas, lo que hacían los sacerdotes. De hecho, Mateo 12 dice, Jesús dice que si un espíritu inmundo sale de una persona, regresará y traerá otros 7 espíritus más malignos que él, empeorando aún más la condición de la persona. Para ser claro, Dios creó 2 clases de seres inferiores, ángel y humanos. Ambos pecaron y se rebelaron contra Dios. Los ángeles siguieron a Satanás y la humanidad siguió a Adán. Dios ofreció redención a la humanidad y no se ha hecho tal oferta al reino angelical. Y a Satanás y a todos sus ángeles caídos tienen un hogar futuro preparado especialmente para ellos. Un hogar que también estará poblado por todos los humanos que rechazaron la oferta de Dios de redención del pecado. Y es el lago de fuego, conocido en forma abreviada como el infierno. Así es que estos hombres estaban en una condición patética, horrífica. Eran conocidos en la comunidad, no dejaban a sus hijos jugar alrededor de las tumbas. Su pelo estaba enredado, se les hacía espuma, tenían la cara sin afeitar, echan espuma por la boca, la sangre fluía de los ataques autoinfligidos y heridas. El ruido de las cadenas se podía escuchar como los arrastraban. Se vestían sin ropa ni vivían en cosas, sino que habitaban entre los sepulcros. Venían gritando y llorando como un animal salvaje, totalmente rechazado por la comunidad. La gente había tratado de controlarlos, las cadenas y los grilletes no podían retenerlos, el poder inmenso del mundo demoníaco. Lloraban, gritaban, era insoportable. Y aún hoy, se cortan hoy para tener un momento de distracción, de tratar de olvidar el dolor. Si puedo poner de esta manera, eran monstruos. Estas son las cosas de pesadillas, de películas de terror. Fuimos creados a la imagen de Dios. Somos portadores de imagen del Señor. Reflejamos las cualidades de Dios mismo. Esta posesión demoníaca distorsiona, destruyó la semejanza divina con Dios. Robó su humanidad. Estaban perdidos sin esperanza. Sin esperanza. Enfermos. Sin esperanza, controlados por los poderes de las tinieblas, desechando todo lo bueno y lo saludable, muriendo una muerte lenta, viviendo una existencia torturados. 7 veces en los evangelios Jesús escribió el infierno, un lugar de tormento eterno para aquellos que mueren en su pecado como tinieblas exteriores, en un lugar de llanto y de crujir de dientes. Wow. Estos hombres estaban viviendo un avance del infierno que estaba por venir. Por cierto, eso era usted antes de Cristo, sin Cristo. Así éramos nosotros sin Cristo. Estábamos atados por nuestros propios pecados, esclavos de nuestro propio padre, el diablo, 1 Juan 3:10. Encabezados por nuestra propia rebelión a un infierno. Quería que este hombre en Marcos pareciera que estaba viviendo en un centro turístico. Su situación no era diferente a la nuestra. Simplemente estaban viviendo el resultado más pronto. Usted necesita, y yo necesito, y todo, un rey todopoderoso, salvador, porque eres sobrenaturalmente inmediato y no puedes luchar contra las fuerzas invisibles que han atormentado a la humanidad desde el comienzo de la entrada del pecado del mundo.
¿Quién dice que Dios te va a dar la oportunidad de hablar y de poder pelear contra estas fuerzas demoníacas desde el principio del tiempo? Usted necesita un todopoderoso rey. Segunda razón por qué el mundo necesita un rey todopoderoso y salvador. La revelación del alivio futuro. La revelación de un alivio futuro. Versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Observe que estos demonios tienen una teología completamente precisa sobre la identidad de Jesús. Se dirigen hacia Él como el Hijo de Dios. Después de todo, Él es su creador y saben exactamente quién es. Y están aterrorizados de Él. Y le preguntan si ha venido a atormentarlos antes de tiempo. Inmediatamente nos dice varios hechos importantes sobre el fin de los tiempos. Sobre una era posterior en la que, historia redentora, de que el reino demoníaco vive aterrorizado de un juicio futuro. Nos dice también que este juicio futuro implicará un tormento. Que hay un tiempo y un acontecimiento determinado que inauguran este tormento. Y que los demonios saben que se lo merecen. No protestan de ninguna manera su inocencia. Su pregunta es odiosa y agresiva y precisa, exacta. Santiago 19 nos dice que los demonios tienen una comprensión correcta de quién es Dios. También los demonios creen y se estremecen, tiemblan. Estar temblando. Totalmente terror. ¿A qué le temen exactamente los demonios? Según el relato de Lucas, en Lucas 8:31, le rogaban que no les ordenara irse al abismo. ¿Qué es eso? Cuando Cristo regresa, en Apocalipsis 20:1-3 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de estas cosas será necesario que lo dejen en libertad por un corto tiempo. Si Satanás se dirige al abismo, entonces sus demonios también. Lo cual, por cierto, ni siquiera es su juicio final, ni siquiera es el juicio final. Simplemente están esperando en un cuarto de espera. Serán sueltos después de los 1000 años. Se les permitirá un corto tiempo de rebelión nuevamente ante un juicio final y luego enviados para el lago de fuego. Contrario a todas las caricaturas de que Satanás y los demonios controlan en el infierno y que tienen su casa ahí y que controlan todo. No, allí es donde van a terminar en el juicio final. Pero qué alivio. Se avecina en el futuro. ¿Se entiende lo que esto significa? Un mundo en el que no hay influencia demoníaca, ni un espíritu malvado trabajando entre los hombres. No tenemos ni idea de qué es eso, porque siempre ha estado así, entre cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Siempre ha habido obras satánicas, así es que no tenemos completamente visión para verlas, pero sí las experimentamos. Pero viene un alivio. Tercera razón porque el mundo necesita un rey todopoderoso y salvador. Y es la revelación de las intenciones demoníacas. La revelación de las intenciones demoníacas. Versículo 30. Estaba haciéndolos lejos de ellos un hato de cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios ruegan, envíanos a los cerdos. Así que Jesús hizo esto. Nota. Esto no fue un acto de compasión por parte de Jesús, de que Jesús trataba de ser bueno con los demás. No sé de qué planeta viene eso. Fue un acto de demostración de su autoridad y poder sobre el mal. A estas alturas muchas personas están viendo esto. Lucas y Marcos retratan esto como una confrontación prolongada. Se acaba de demostrar que Él es el rey sobre la creación, calmando la tormenta. Ahora va a ser algo que nunca se había visto antes. Él les va a demostrar a los poseídos y al pueblo que están viendo enfrente de todos ellos qué tipo de poder Jesucristo tenía. Versículo 31. Y los demonios le dijeron, sí, nos echaron fuera, permítanos ir aquí, vayan. Y todos los cerdos se precipitaron
y se murieron en las aguas. El Evangelio de Marcos dice que todos los cerdos eran enormes, alrededor de 2,000. Así es, ¿por qué razón suponer de que había cuando menos 2,000 demonios? El pueblo no podía atar a los demonios con cadenas. Sin embargo, Jesús, con una orden, transfiere y dice, vayan. Y se van. A su orden, a los 2,000 cerdos. Demonios del hombre a los cerdos. Y el hombre de repente son normales. ¿Qué escena? Una escena. El hombre de repente, 2,000 cerdos estampando sobre un acantilado para ahogarse. Es cuando se cae la stock market. Oh, se fue toda mi fortuna, los 2,000 cerdos de la gente. Pero Jesús no se sorprendió por esto. Eso no es lo que quise hacer. No, lo hizo a propósito. Mostró algo. Antes de que le diga qué mostró. Esto es porque no jugamos con brujería. No jugamos al maldoso. Ni cualquier tipo de poder, solamente el de Dios. Usted no dice, bueno, los demonios han hecho buenas cosas. O esos poderes han hecho cosas maravillosas por mí. No juegue. Porque la intención final de los demonios es destruir. Era esto a través de la demostración de los cerdos. Era solo la gracia de Dios reteniendo esta destrucción para que Jesús pudiera venir y darles de su gracia, darles la libertad. No se dio tal gracia a los cerdos. Y los demonios llevaron a cabo su intención inmediatamente. Escuche bien. Es la intención de Satanás engañar a los hombres para que rechacen a Dios. Y es la intención de Dios juzgar eternamente a cada pecador si rechaza su oferta de salvación. O se lo puedo poner de esta manera. Eso es la gracia de Dios que permite que cualquiera permanezca con vida el tiempo suficiente para ser salvo. Antes de que usted se arrepintiera de sus pecados y vinieras a Cristo en salvación, cada aliento que tomabas era un aliento de rebeldía. Cada pedazo de comida que comías era rebelión contra, no dabas gracias a Dios. Cada momento que tomabas un gota de agua, solamente vivías en rebelión. Y todas estas cosas fueron por Dios para preservar tu vida en el momento que te iba a salvar. Si lo puedo poner de esta manera, si está pensando si debía ser cristiano o no, Dios te está manteniendo con vida. Es el único que te mantiene con vida. Te está sosteniendo sobre el infierno, manteniéndote con vida hasta tal tiempo reconozcas a Cristo como tu Salvador. Cuarta razón, es que el mundo necesita un Rey todopoderoso y Salvador. La revelación de la rebelión espiritual. La revelación de la rebelión espiritual. ¿Qué muestra de poder de ser? No sé si esto puedo ver esto continuamente. Espero, mira. El tiempo de los cerdos. No sé si me van a enseñar todo eso. Me gustaría verlo. Y ahora, por supuesto, pensaríamos que la gente vendría montones expresando su fe en Cristo con música debido al puro poder espiritual supremo dominante. Millares y millares vendrán a arrodillarse ante Cristo. No. Versículo 33. Y los que presentaban huyeron y vinieron a la ciudad, encontrando las cosas y los que habían pasado por los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, oh, wow, eso fue bueno. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Le rogaron que se fuera. Marcos nos dice que cuando llegó la gente de la ciudad más cercana, vieron a los hombres sentados, vestidos y en su sano juicio. Y cuando vieron eso, le pidieron a Jesús que se fueran. De haber estado alabando, cantando, celebrando, glorificando al Señor, celebrando a Dios. Estas personas vivieron un Halloween real y prefirieron eso a aquel que podía liberarlos del mal, librarlos de la muerte espiritual. Si puedo poner de esta manera, habían vivido con y visto una muestra de lo que es el infierno y ellos lo prefirieron. Lo prefirieron. En lugar de arrepentirse del pecado, en lugar de traer a otras personas poseídas por demonios, en lugar de traer a sus enfermos, imploraron a Jesús que se partiera de ahí. ¿Por qué? Estaban ciegos, mudos, no tienen fe en Cristo. Si lo puedo de esta manera, asignados al infierno, todas esas personas preferirían estar ahí
que estar con Dios. Puedo hablarles al menos de un hombre que nunca jugaría con el mal, nunca menospreciaría la oscuridad. El Evangelio de Mateo termina la historia allí, pero Marcos continúa con un detalle. Tal vez la razón por la que Marcos y Lucas solo resaltan un hombre en lugar de dos. Marcos 5:18, no puede ir, lea, escuche. Mientras subía a la barca, el endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarle. Al entrar él en la barca, ¿qué contraste? Le están pidiendo que se vaya a Jesús la gente del pueblo. Pero el endemoniado le rogaba que lo dejase entrar con él. Lléveme a usted, con usted. Quiero estar contigo. ¿Verdaderamente era salvo de demonios, sino de su pecado? La prueba de salvación es la obediencia a Cristo. Marcos 5:19 dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tiene misericordia de ti. Y se fue y comenzó a predicar qué cosas maravillosas hizo Jesús con él. Y todos estaban maravillados. ¿Qué es esto? Jesús acaba de mandar al primer gentil a evangelizar. Qué historia en los Gadarenos, poseídos por demonios, ahora predicando que la salvación se le ofrece a cualquiera que crea en Cristo. Imagínense la familia de esta persona, unos que conocían antes, la familia que lo conocieron antes, tendría el mayor impacto en ellos. Aquellos que lo conocieron antes tenían más interés en la persona de Jesucristo. En esa área no puedo ni imaginarme las iglesias. No sería bueno conocerlo. ¿Tú eres ese hombre endemoniado? Sí, fui. ¿Puedo ponerlo de esta manera? Debes tener un rey y salvador que pueda sobrepoderar la maldad a un nivel sobrenatural. Debes tener un rey todopoderoso. Debes tener un rey que supernaturalmente supera todo. No hay nada más que usted pueda hacer solo. No puede prevenir su muerte. No puede hacer nada más de ella. Pero este rey librará al mundo de Satanás y de todas las maldades. Estamos indefensos aún en contra de nuestro propio pecado. Y antes de que Satanás reclame su propiedad ante nosotros, ¿puedo decir de esta manera? Para juntar lo que la Escritura dice. El apóstol Juan dice que usted es de su padre el diablo. No, este es un caso en donde una persona es neutral. Y creo que no sé si escoger a Dios mi padre o escogeré a Satanás ser mi padre. Y no estoy seguro cuál, no. Según la Escritura, usted nació con Satanás su padre. No hay una opción, pero sí hay gracia. Y hay un Salvador que es más poderoso que 2000 demonios. Un Salvador que es más poderoso que una vez fue gran ángel. Y hay un Salvador que puede sostenerlo en su mano. En el momento que su corazón palpite la última vez, respire la última vez, en llevarlo instantáneamente fuera del cuerpo y estar con el Señor. Usted necesita ese tipo de poder y nada más, y nada menos. El Señor comenzó congregaciones como esta. En Hechos 16, Pablo y Silas están en la ciudad de Filipos. Una sirviente, una niña, muchacha endemoniada, lo seguía. Aconteció que yendo al lugar de oración nos salió al encuentro una sierva que tenía espíritu de adivinación, la cual daba mucho provecho a sus amos adivinando la buena aventura. Siguiendo a Pablo a nosotros, ella seguía clamando, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Y continuó haciendo eso por muchos días. Pero Pablo, muy enojado, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que la dejes. Y se fue en ese mismo momento. Y la chica fue liberada. Y la implicación de un poder del Rey sobre todo poderoso. Recibió a Cristo como su Salvador y se convirtió en la parte de la nueva iglesia de los filipenses. Una iglesia que comenzaría con una mujer llamada Lidia y con un candelero romano que pronto se convertiría, y esta joven
liberada del poder del mal. ¿Por quién? Por el Rey Todopoderoso y Salvador, Jesucristo, el único poderoso suficiente que puede contra las fuerzas del mal, que ya es dueño de usted. Usted entra bajo el poder del mal y sale bajo el poder del Rey. Esas son las opciones. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, qué débiles somos. No podemos controlar nuestras vidas, Señor. Así de débiles somos, de inútiles. En este edificio celebramos la vida de aquellos que ya se fueron al cielo. En este edificio hemos hablado de las vidas de aquellos que ya dejaron aquí la tierra. No tenemos idea dónde fueron. Nos estamos cuestionando su salvación. Nos ha dado solo una vida, una oportunidad de venir a la fe en Cristo, y las consecuencias de esa opción son eternas. Pero qué gracia nos has dado. No podíamos escoger a Cristo si fuera por nosotros. Siempre buscaremos la maldad y confortables en el pecado. A gustos, odiábamos la luz. Pero en su bondad y su gracia, por el poder del Espíritu Santo, usted abrió nuestros ojos ciegos y abrió nuestros oídos. Suavizó nuestros corazones de piedra. Ver a Cristo como Él es, como se merece, un todopoderoso Rey Salvador, que en abundancia en gracia, humilde, se ha bajado a la tierra como humano, morir en la cruz, pagar la penalidad en contra la ira de Dios, que nosotros no podíamos pagar, a tal grado que fue satisfecho el Padre. Ser justos ante Dios. Más lejos de lo que debemos estar preocupados es celebrar Halloween o no. Que seamos aquellos que nos preguntemos qué tipo de compañerismo tiene las tinieblas con la luz. El Señor Jesús mismo dijo que si lo conocemos, estamos en la luz. Dice que somos la luz en este mundo. Que cristianos sean los que fielmente brillen la luz del Evangelio en todos estos lugares de oscuridad de este mundo. Oro por nombre de una mujer, pequeño o grande, aquellos que en sus corazones que están en las tinieblas, que vengan a la luz a través de la Cristo, de la cruz de Jesús, que cambien sus mentes, sus modos de pensar malvados, y que pidan misericordia y que los saques de las tinieblas, Señor. Gracias, Señor, y te adoramos en Cristo Jesús, Padre. Amén.